Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con una noticia que se desarrolló el viernes pasado, donde el gobierno de Venezuela decidió, a raíz de lo que sucedió en el consulado de Venezuela acá en Aruba, cerrar las sedes diplomáticas de las islas Curazao, Bonaire y Aruba. Tenemos parte del discurso emitido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y quien vea las imágenes continuas, permanentes, bueno, dirá, hay que ir a ese país. Tiene que pasar algo en ese país. Ustedes se dieron cuenta, entre otras cosas, el estrago que hace sembrar mentiras y miedo. Porque si usted está sembrando tensiones, sembrando miedos, sembrando odios, sucede lo que sucedió hoy a las 4 de la mañana en el consulado de Venezuela, consulado venezolano en Aruba. Ustedes saben qué pasó, ¿verdad? No sé si tenemos por ahí imágenes. Un venezolano, nacido en Maracaibo, después de 4 días de acoso contra nuestro cónsul en las puertas de nuestro consulado en Aruba, agarró su vehículo, una camioneta, y lo estrelló a toda velocidad contra la parte frontal del consulado. Alguien diría, ¿bajo los efectos de qué droga? Yo se las puedo responder. De la droga más perniciosa que se puede meter en el cerebro humano: el odio, el miedo, la revancha, la desesperación. Ustedes, con su transmisión en el mundo, medios de comunicación internacionales, han llenado de odio, de desesperación, de miedo, una combustión peligrosa a miles de personas. Bueno, este venezolano reaccionó así. Miren, aquí está, una locura. Esto yo no lo habíamos visto antes. Aquí está, Mut, el resultado de tu trabajo, Capriles Radovsky, aquí está. Tu odio ha sido bien sembrado. Eres muy bueno para el odio. Aquí está. Ramón Guillermo Aveledo y tus conspiraciones, que dice que es bien bueno que se mantengan las guarimbas porque eso ha permitido aislar al gobierno bolivariano en el mundo, dice Ramón Guillermo Aveledo en todas las reuniones donde participa. Aquí está nuestro cónsul, un joven venezolano, Jesús Arias, hijo del gobernador Arias Carna. Él es diplomático de carrera de hace años, un buen muchacho. Aquí está, mire. Menos mal que a esta hora no había trabajadores allí. Si hubiera habido trabajadores, bueno, cualquier cosa pasa. Aquí está. Por eso yo decidí cerrar momentáneamente nuestros consulados en Aruba, Curazao y Bonaire, como le ha informado el canciller de la República, hasta tanto el gobierno de Holanda nos dé respuesta de qué sucedió, de por qué no atendió las demandas y las denuncias que habíamos hecho del acoso, y hasta que dé plenas garantías de que no va a volver a suceder. Hasta ese momento estarán cerrados los consulados de Aruba, Curazao y Bonaire, que le prestaban servicio a todo el público venezolano que vive en esas islas, que es bastante. Y frente a lo sucedido en el consulado de Venezuela, el hombre que se estrelló frente a la sede diplomática es el señor Guy Acurero Rojas, de 53 años, quien en su defensa indicó que se encontraba en un alto estado de ebriedad y que hizo una mala maniobra y ocasionó este accidente. Cabe resaltar que el gobierno de Venezuela exige su extradición y, al parecer, uno de los cargos que se le imputarán será el de terrorismo. Miguel Acurero, hijo del empresario zuliano acusado por los destrozos en el consulado de Venezuela en Aruba, manifestó que su padre no actuó contra el consulado de forma fascista, sino que conducía ebrio a alta velocidad e hizo una maniobra imprudente. El hijo del empresario Guy Acurero Rojas detalló que su padre salió de un bar reconocido de la isla para buscar su vehículo en el que se encontraba solo, manejando ebrio a alta velocidad, y al tomar un retorno en U, perdió el control del vehículo y se estrelló contra el consulado. Miguel indica que están de vacaciones y su padre nunca ha apoyado a ningún grupo político y no estaban apoyando la protesta suscitada en Venezuela. Por su parte, el conocido abogado Morly Uzcategui
Aseguró que él estuvo en compañía del empresario Acurero hasta casi las 3 de la madrugada en una reunión de amigos en un conocido centro nocturno. Él se fue a su casa en la camioneta de un amigo arquitecto que estaba con nosotros y antes de llegar a la embajada, por culpa de unos muros, perdió el control del vehículo y se estrelló. Fue un puro accidente y no un acto terrorista. Guy es un hombre dedicado a sus negocios, no hubo intenciones de estrellar el auto. Él no es ningún terrorista, kamikaze o suicida para cometer semejante locura, dijo el penalista. Guy Acurero se encuentra aún detenido por las autoridades de la isla, rindiendo declaraciones bajo la sospecha de que pudo haber cometido intencionalmente un acto terrorista. El abogado Morley Uzcategui certificó que Acurero es un hombre ejemplar que reside en Maracaibo junto a su familia y que nunca ha participado en actividades irregulares. Atención que el máximo líder del cartel del Sinaloa y uno de los capos más buscados del mundo fue capturado en México tras la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses. La operación que dio con la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, se llevó planificando varios meses atrás, pero los últimos 10 días fueron claves y de esta forma se logró ubicar y capturar al narcotraficante gracias a las señales de su teléfono satelital. Nunca llegó a alcanzar el Chapo Guzmán la épica criminalidad de Pablo Escobar, aunque seguramente tampoco le importó. Es cierto que el colombiano gozó de un aura mística que ha resistido hasta nuestros días, pero a fin de cuentas Escobar fue abatido y además nunca llegó a amasar los más de $1.000 millones del Chapo, la mayor fortuna de un criminal en todo el mundo. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán, líder y alma del cartel del Sinaloa, el más poderoso de los 7 grandes carteles de México, fue anunciada el sábado por una fuente de inteligencia de los Estados Unidos, según una fuente oficial. Un operativo conjunto entre la DEA, el Cuerpo de Alguaciles estadounidenses y las fuerzas de la Marina y la Policía Federal mexicanas han permitido arrestar al narcotraficante más buscado del mundo en un hotel balneario de Mazatlán, la ciudad más turística del estado de Sinaloa sobre el Pacífico mexicano. Hubo cierta confusión en los primeros instantes tras el anuncio de la detención. Fuentes de gobernación en México se negaban a confirmar la detención del Chapo. Cuando se arresta a un peso pesado del narcotráfico en México, las primeras horas son fundamentales. En ese tiempo, mientras permanece en el calabozo y se inician los trámites de la detención, el capo trata de negociar su libertad sobornando a los miembros del ejército o de la Policía Federal que lo han apresado. Y es habitual que lo consiga. Por eso, en estas primeras horas son clave que la noticia salga a la luz a través de los medios de comunicación, forzando así a las autoridades a confirmar la detención y rechazar el soborno. Se dice, por ejemplo, que Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y líder del sanguinario Cártel de los Zetas, hasta su detención en julio del 2013, llevaba siempre consigo varios millones de dólares para sobornar a las fuerzas del orden en caso de ser detenido. Y atención que fue confirmado, el correo personal del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está interceptado. Así lo reveló la presidencia a través de un comunicado. Santos pidió nuevamente claridad en las investigaciones y llegar hasta las últimas consecuencias. En el comunicado, el presidente Juan Manuel Santos es claro en señalar que detrás de la interceptación a su correo hay intereses políticos. Desde hace algunos días se están filtrando selectivamente para causar el mayor daño posible, hecho que coincide con el inicio de la campaña electoral y que sugiere motivaciones políticas. Según el jefe de Estado, otros integrantes de su familia también tienen interceptadas sus cuentas de emails. Santos, que calificó este hecho como criminal, afirmó que es probable que se conozcan nuevos correos, pues se filtraron más de 1.000. La estrategia común en estos casos es circular gota a gota correos verdaderos entremezclados con correos apócrifos. Quiero dejar saber que en dichas comunicaciones no van a encontrar nada que merezca respuesta alguna de mi parte. Además de pedir celeridad en las investigaciones, el presidente señaló que continuará con su plan de gobierno. Mientras algunos persisten en utilizar la guerra sucia en su lucha por el poder, seguiré con mi equipo de gobierno creando empleo. Sobre los correos conocidos en las últimas horas que generaron esta reacción del presidente, Noticias Caracol se abstiene de revelarlos por no considerarlos editorialmente relevantes. El director de Noticias Caracol aún está en Venezuela y nos envió el siguiente reportaje de los últimos sucesos que se viven en este país. Pareciera que toda la atención, lo que vivimos hace 2 días, está migrando hacia la zona fronteriza, hacia la zona del Táchira,
donde hay gran presencia de los militares, incluso ha habido sobrevuelos de aeronaves. La gente en la frontera con Colombia está muy nerviosa, simplemente se siente presionada, no sabe qué hacer. También el gobierno venezolano, el propio presidente Nicolás Maduro, ha apuntado sus acusaciones sobre lo que está ocurriendo acá en el país a la prensa internacional. Ha hablado muy fuerte en contra de los medios mundiales que han venido a cubrir esta historia. Precisamente sobre ese tema, los corresponsales de CNN en español y CNN Internacional recibieron la noticia hoy de que no tendrían más credenciales para poder transmitir lo que estaba ocurriendo acá. Su corresponsal principal, Patricia Yaniot, viajó mejor a la ciudad de Atlanta esta mañana, no sin antes ser hostigada por las autoridades en el propio aeropuerto de la ciudad de Caracas. También en un incidente que muchos consideran aislado, esta tarde hubo algo que algunos consideran fue un ataque por parte de los opositores al consulado de Venezuela en Aruba. Un vehículo se estrelló contra ese lugar, la persona que manejaba salió corriendo y aparentemente luego las autoridades lo atraparon. Acá en Venezuela eso fue considerado como un ataque por parte de la oposición. Mucha tensión entonces, lo que se siente en este momento en la ciudad de Caracas y en la zona fronteriza. Mañana va a haber más manifestaciones. Reportando para Pulso Latino en Aruba, desde Caracas, yo soy Luis Carlos Vélez. Y cuando llegan los camiones abastecedores a las tiendas en Venezuela, la gente corre a hacer mercado. Vean las imágenes del desabastecimiento que se vive en este país. Si no se consigue, conformarse con lo que hay, pues con lo que se consigue. ¿Qué vamos a hacer? Esto es de mucho tiempo aquí. En las tiendas, los productos que más se buscan son leche y papel higiénico. Realmente se hacen unas colas que inclusive la gente pasa las noches en la cola para que al día siguiente, cuando abran el supermercado o abran el negocio, ellos puedan tener acceso para ver si realmente hay lo que ellos esperan que haya. ¿Por qué lleva tanto papel higiénico y tanta leche? Bueno, porque lamentablemente no lo consigue uno en el mercado usual de todos los días o de todas las semanas. De hecho, estamos en horario laborable, entonces alguien te dice que hay uno de los productos de escasez y sales corriendo de tu trabajo a ver qué consigues realmente, si es que llegas a tiempo, ¿no? Ella, una ex empleada del gobierno, explica lo que considera la razón de fondo de la situación actual. Yo trabajaba en Fogade. Salimos en el año 2006 165 personas, todas de un solo golpe por haber firmado la convocatoria del referéndum revocatorio. Pero en su jornada de compras tiene una misión, la de conseguir leche para un amigo. Y es que acá en Venezuela hay límites en la cantidad de producto que cada persona puede adquirir. Mira, vamos a dejar constancia de qué es lo que pasa aquí. Dale, gracias. Dale, mi amor. Oye, porque están vendiendo 4 litros por persona. Y oye, hicimos como un acuerdo entre otras compradores y yo, que ellas no necesitaban y yo sí. El desabastecimiento no es el único problema de la economía venezolana, también lo es la tasa de cambio. Si usted quisiera cambiar $100 en el mercado oficial, recibiría 1.100 bolívares. Pero si hiciera ese mismo ejercicio en el mercado negro, en el mercado paralelo, le darían 8.500 bolívares. En Venezuela, la inflación del año pasado superó más del 50%. Una de las más altas del mundo. Sin embargo, el gobierno considera que la falta de alimentos y los problemas en el tipo de cambio son parte de la presión desestabilizadora de la oposición y de Estados Unidos. Asegura que su mayor logro es el de haber reducido los índices de pobreza a los niveles más bajos de la región. Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol, Caracas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Pulso Latino.